Buen día, mi nombre es Carlos Mario Lozano Martínez, soy estudiante de primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad del Norte. A continuación voy a realizar la presentación de mi proyecto asignado en el curso de Introducción a la Ingeniería Civil, dictada por el especialista ingeniero Carlos Pacheco. Entonces, para la selección de mi proyecto yo seleccioné un puente. Sabemos que el proyecto es realizar una maqueta, entonces en este caso el tipo de puente que seleccioné es el puente de estructura. Pero ¿qué es un puente de estructura o de armadura? Pues es lo que su nombre indica, un puente que posee una armadura, la cual es su base. Puede decirse que ese es el corazón del puente, porque de ahí depende todo el puente. Esta armadura generalmente está realizada en acero. En los inicios de estos puentes se realizaban en madera, pero el acero ha sido la evolución, sobre todo por la durabilidad del material. Dentro de las ventajas de estos puentes está su tiempo de construcción, el cual es muy corto debido a que estos vienen prácticamente preensamblados. Lo que se debe realizar es unir largueros, unir barras entre sí. Estas uniones pueden hacerse ya sea por medio de puntos de soldadura o de engranajes con tornillos o pernos. Entonces, para la realización de mi maqueta, yo voy a utilizar como elemento sustituto al acero la madera, ya sea con estos listones que están aquí para realizar partes principales, como por ejemplo la cercha, estos palitos de paleta que sirven para realizar uniones, montantes y demás. Y como sustituto a lo que serían puntos de soldadura, utilizaré la pistola de silicona, puntos de silicona caliente y pegante UHU. El cartón paja lo voy a utilizar para sacar moldes de lo que van a ser partes del arquero que van a ir encajadas. Bueno, yo voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera es la planificación y estudio del proyecto. Ahí voy a explicar cómo va a estar constituido y cómo funciona por las leyes de la estática, en este caso. Luego viene la segunda fase, que es la elaboración del proyecto. Ahí vamos a realizar unos pequeños empalmes, vamos a mostrar cómo creamos algunas partes. Y luego la parte final va a ser la presentación del proyecto final y una breve explicación de cómo funciona todo y cómo todo va encajado. Entonces ahora vamos a pasar a la primera parte. Nos vamos a focalizar en este plano que tengo acá, en esta mesa de dibujo, con la fase 1, que es la planificación y estudio del proyecto. Bueno, para la elaboración de mi puente, lo primero que vamos a resaltar son los elementos estructurales del puente. En este caso serán dos cerchas, como la que estamos observando, que ahora explicaré, laterales, un tablero y cuatro apoyos o fundiciones. Estos apoyos o fundiciones se encontrarán a los extremos del puente. Entonces, empecemos desde lo más fácil, lo más básico. Esto que observamos aquí, este rectángulo, es lo que será el tablero. Estamos trabajando en una escala 1:20. Entonces, el tablero va a poseer de ancho 3 metros. Es la cotación que vemos aquí. Y de largo va a tener exactamente el largo del puente, que son 16,75 metros. Recordemos en escala 1:20. Bueno, focalizándonos en esta cercha lateral de que el plano que tengo aquí dibujado, lo primero que tenemos que resaltar es que seleccioné la cercha tipo Warren, que es la que vemos aquí, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente, con un refuerzo vertical que se conoce como montante. Entonces de aquí expliquemos las partes que conforman la cercha. Toda esta línea superior se conoce como cuerda superior. La línea inferior se conoce como cuerda inferior. Entonces estas son las cuerdas, la superior y la inferior. Los elementos verticales se conocen como montantes. Todos estos son elementos verticales. Y estos son los elementos diagonales, porque como su nombre lo indica, se encuentran de forma diagonal. La distancia total del puente
que va a ser la misma de la cercha, que va a ser la misma del tablero, va a ser de 16,75 metros. La cuerda inferior va a medir eso, 16,75 metros. La cuerda superior va a medir 13,75 metros. Ahora, la distancia que hemos colocado entre montante y montante es de 2,5 metros. Recordemos, escala 1:20. Las diagonales se encuentran conectadas de nodo a nodo. ¿Pero qué es un nodo? Un nodo es la unión de varias barras o de varios largueros. Entonces, es decir, este elemento que va aquí es un larguero. De aquí a aquí iría otro larguero. Este es otro larguero y este es otro larguero. Así nuestra estructura de cercha se compone por la unión de varios largueros. Bueno, aquí algo importante que podemos observar es el diseño de esta cercha. ¿Cómo nosotros sabemos que esta cercha funciona? Es decir, ¿cómo sabemos que esta cercha transmite las cargas de la manera correcta para poder crearle un soporte a nuestro puente? Entonces, para esto vamos a realizar una pequeña prueba por medio de las leyes, en este caso de la estática, yendo más al grano, de la isostática, porque las cargas que nos maneja esta cercha son cargas axiales. Las cargas axiales son la de presión o la de compresión, es decir, por estos largueros van a pasar cargas ya sea de presión o de compresión. Algo muy importante que tenemos que resaltar es que esta cercha se puede cargar pero solo en los nodos, es decir, yo puedo aplicar fuerza sobre este nodo que tengo acá, sobre este nodo que tengo acá, pero no puedo aplicar fuerza sobre cualquier otra parte de las barras. Es decir, yo no puedo aplicar fuerza de esta manera en el medio de la barra, ya sea hacia arriba, a los laterales, hacia abajo, no puedo aplicar fuerza, debido a que las barras de estos puentes generalmente son delgadas y no resisten este tipo de fuerzas. Lo que sí resisten bien no resisten bien las fuerzas transversales. Lo que sí resisten bien son las longitudinales. Bueno, ahora vamos a pasar a una hoja para explicar este proceso ya desde las leyes de la isostática. Bueno, antes de pasar a explicar esto matemáticamente, recordemos algunas cosas que se me habían pasado, y era que acá podemos ver la acotación de los montantes. Los montantes en este caso tienen una longitud de 2,10 metros. Otras cosas es el ángulo de inclinación de estas diagonales. En este caso es de 40 grados y la longitud de ellas es de 2,6 metros. Otra cosa que vamos a resaltar ahora, que podemos observar, es que este lado del puente finaliza en una diagonal, mientras que este lado del puente es cerrado. Eso lo vamos a explicar ahora matemáticamente. Entonces, bueno, basándonos en la siguiente fórmula, que está compuesta de la siguiente manera: M más R igual a 2N. Esto es una igualdad. Entonces, donde M quiere decir el número de barras que tenemos en el puente, R son las reacciones y N son el número de nodos. Entonces, una vez aquí lo que tenemos que hacer es contar cómo está constituida nuestra cercha. En este caso, pues sería contar un nodo, dos nodos, tres nodos y así sucesivamente. Ya tenemos que los nodos son 12. Las barras sería contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Tenemos que son 21 y las reacciones son 4. ¿Por qué son 4? Porque como lo había explicado anteriormente, vamos a tener 4 apoyos fijos. Sabemos que un apoyo fijo tiene 2 reacciones. Una reacción y otra reacción.
Entonces, al ser para una sola cercha 2 apoyos, tendríamos 4 reacciones. Listo. Aquí ya tenemos nuestras variables, entonces vamos a sustituirlas. Entonces, esta ecuación lo que nos dice es que si esta igualdad se cumple, nuestra cercha es resistente. Es decir, nuestra cercha cumple con lo establecido. Si el lado izquierdo es mayor, nuestra cercha sigue cumpliendo. Pero en este caso, esta ecuación ya va para la hiperestática. Va un poco más allá. Esto lo que nos dice es que la cercha es mucho más resistente. El problema existe aquí, cuando este lado de la ecuación es menor a este. Aquí, esto nosotros nunca lo podemos obtener, porque esto quiere decir que nuestra cercha no va a resistir, que nuestra cercha es inestable. Y el riesgo a colapsar es inminente. Entonces, nosotros podemos trabajar con los dos primeros casos. Vamos a sustituir a ver cuál es el resultado que nos presenta nuestra cercha. Entonces, M, recordemos que M era el número de barras, que tenemos que sería 21, más las reacciones son 4. 21 más 4 serían 25. El otro lado sería 2 por n. 2 por n, pero n es 12. 2 por 12 es 24. En este caso sí cumple nuestra cercha porque es hiperestática. Este lado es mayor a este lado. No tenemos este problema de que este lado sea menor. Entonces podemos trabajar con esta cercha. Ya hemos demostrado por medio de las leyes de la estática, de la isostática, pero bueno, en este caso presentamos la hiperestática, que nuestras cargas axiales se van a transmitir de una manera correcta a lo largo de toda la cercha y vamos a tener un buen soporte. A continuación avanzamos a la fase 2. Para empezar, lo primero que haremos será mostrar cómo va a ser el armado de nuestra cercha con unos pequeños partes que ya hemos fabricado. Entonces, para el cordón o la cuerda superior hemos cortado este listón de madera con las medidas específicas, que es la representación de esa cuerda. Para la cuerda inferior hemos cortado otro listón de madera. Para los montantes hemos tomado palitos de paletas y hemos realizado cortes exactos a la medida de cada uno de los montantes. Como dato adicional, a los montantes le hemos dejado una saliente. Esa saliente es con el propósito de realizar un agujero exacto en esta cara de la cuerda para ensartarlo. De esta manera vamos a tener mayor rigidez. Y para tener mucha más resistencia y mucha más fuerza en la cercha, vamos a colocar 2 palitos de paleta para así tener una mejor superficie de adherencia a lo que es la cuerda. Entonces, por el momento, vamos a tener algo similar a esta estructura. Colocar los montantes, a colocar las 2 cuerdas. Y para las diagonales hemos tomado pedazos de cartón paja con el mismo molde de la diagonal, le hemos dejado nuevamente una saliente a ambos extremos, que sería un acople. De esta manera, al colocar las respectivas diagonales faltantes, obtendríamos la cercha base. Continuamos con la fase 2 de la presentación de nuestro proyecto. En estos momentos ya tenemos como tal la armadura principal de nuestro puente. Recordemos que la armadura es como el corazón de nuestro puente. Es la parte, por decirlo así, más destacada de este puente, por eso llevan ese mismo nombre.
Entonces, esta armadura no es más que la que tenía en el plano. Como podemos observar, tenemos dos cerchas, como había dicho anteriormente, que la armadura iba a estar constituida por dos cerchas. Aquí están las dos cerchas. Y lo nuevo, por decirlo así, que podemos ver es que hemos anexado más largueros, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Estos largueros lo que hacen es conectarnos las dos cerchas para poder crear como tal la propia armadura. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver la armadura. No hicimos más que realizar todos los pasos que había dicho anteriormente, conectar los montantes, las diagonales, lijamos y pintamos. Y este pedazo de madera que tengo acá es lo que va a representar el tablero. En estos momentos no lo he fijado a la armadura porque vamos a pintarlo. Pero bueno, ya que está así, aprovecho para explicar cuál es el comportamiento. Bueno, aprovecho para explicar partes fundamentales de la armadura. Voy a terminar de ensamblarlo bien. Bueno, ahora no importa que no esté perfecto. Pero sí, así va el tablero sobre el puente. Como podemos observar, ya tiene un poco más de sentido. Pero bien, quiero resaltar unos elementos fundamentales que son estos largueros. En este caso, los inferiores tienen la función de conectar la armadura, como ya lo he dicho anteriormente, pero los superiores. Pero los inferiores tienen una función extra, y es que sobre ello va apoyado el tablero. Entonces, ¿qué pasa? Que acá podemos explicar la primera parte de la distribución de las cargas de nuestro puente, que es la relación que existe entre el tablero y la armadura. Las cargas van a pasar de manera directa, como si las numeramos de número 1 al tablero y de número 2 a la armadura. ¿Por qué? Porque sobre el tablero van a pasar, por ejemplo, personas, son cargas vivas, cargas que están en movimiento, que van a distribuir, van a colocar peso sobre el tablero, o cargas. Esas cargas van a pasar a la armadura, pero a la primera parte que van a pasar es a estas uniones inferiores. De estas uniones inferiores se van a distribuir a toda la armadura. Aquí es cuando nos damos cuenta de la importancia del buen diseño de la armadura. Nosotros necesitamos diseñar una armadura que sea capaz de transportar todas las cargas para que esta no colapse. Nosotros lo que necesitamos es una armadura que sea estable. Entonces, recordando un poco lo que aquí sucedería, sería que el peso va a pasar del tablero a estos elementos que están acá, inferiores, y luego van a pasar a la armadura. Y recordemos que, a nuestras cerchas, perdón. Recordemos que nuestra cercha lo que hace es distribuir todas esas cargas que son cargas axiales, es decir, de presión o de compresión. Todas esas cargas las va a distribuir uniformemente y de forma longitudinal, porque recordemos que justamente en eso se basa este tipo de cercha, en distribuir las cargas de forma longitudinal. En ningún momento alguna parte de la armadura puede quedar cargada con cargas transversales o con, bueno, tal vez sí con una carga muy pequeña, pero no con muchas cargas transversales o con la acumulación de cargas transversales, porque como lo habíamos explicado, estos elementos al ser delgados, los largueros, que son las uniones como tal de las cerchas, al ser delgados, no la soportan bien. Bueno, así nosotros hemos explicado dos elementos estructurales, la armadura y el tablero. Este puente no se compone solo de esto, sino que faltan las cimentaciones, pero eso lo vamos a explicar a continuación. Continuamos con lo que es la fase de construcción del puente. Entonces bien, ahora sí voy a unir el tablero al puente. Voy a usarlo con pistola de silicona para pasar a explicar una nueva parte del proyecto. Ahora mismo nosotros tenemos realizada, ya elaborada, finalizada, lo que es la superestructura del puente, que es esto que tenemos aquí, que es el tablero y la armadura. Ahora lo que voy a pasar a explicar es la subestructura como tal. Entonces, bien,
La superestructura está principalmente basada en lo que es la cimentación del puente. Pero bien, enfocándonos ahora sí en explicar lo que son cada una de las estructuras, voy a realizar un montaje. Solo es temporal, esto no va exactamente de esta manera. Pero lo que quiero que identifiquemos es que esta parte de acá es la superestructura. El tablero, la armadura, y en este caso también la armadura funciona como baranda. La baranda también es un elemento que hace parte de la superestructura. Y la subestructura es la que está debajo. Es esta que está acá. Entonces vamos a explicar como tal en qué se basa. Como venía diciendo, lo que se basa es en la fundación, en la cimentación de nuestro puente. En este caso, ya no va a ser parte del metal, que bueno, nosotros estamos trabajando con madera, sino parte en concreto, en la vida real. Entonces, voy a pasar a explicar los elementos estructurales que se encuentran aquí. Este elemento de aquí es el martillo. Sobre él descansa directamente la armadura del puente. Esta es una pila. Y luego la parte más grande, la que más resalta, es la zapata. Bueno, de aquí nosotros podemos resaltar que, bueno, antes de explicar esto, lo que voy a explicar es, ahora sí, al final, cómo se transmiten las cargas. Entonces, nuevamente lo monto el puente y aquí lo que nosotros podemos observar es que, como ya he explicado anteriormente, se carga el tablero, del tablero a la armadura y ahora va a pasar al estribo. Perdón, al martillo, que es donde está apoyada como tal la armadura. Del martillo las cargas van a pasar a las pilas y luego van a pasar a la zapata. Algo que podemos observar es que la zapata es un elemento bastante grande y esta zapata es de tipo corrida. ¿Qué quiere decir que sea corrida? Que es continua. En vez de tener una pila individual con una zapata individual, esta zapata continúa hacia la segunda pila. Por eso vemos que es bastante ancha, bastante grande. Nosotros trabajamos en la escala 1:25, entonces esta zapata en la vida real sería una zapata de 1 metro de alto por 5 metros de largo. De igual manera de ancho tiene 1,25 m. Entonces sí es una zapata bastante grande, es una zapata que puede soportar las cargas. Y este elemento es tan importante porque es la que de forma directa hace uno al puente con el suelo, lo mantiene ahí estático. Bueno, no solo la zapata, debajo de la zapata va otro elemento que ya va incrustado en el suelo que se llama pilote. Los pilotes más o menos son unos elementos que sobresalen de la zapata. La inclinación de estos elementos, el largo, el ancho, también difiere la forma, si son circulares, si es un cuadrado. Difiere dependiendo del terreno y de la carga que se va a soportar de esto y se va a transmitir al suelo. Pues yo no los pude realizar pues porque yo no puedo de cierta manera incrustar el puente a este fondito que tengo aquí, que por cierto hemos pintado como para ya ir haciéndonos ideas de lo que será la presentación final y de cómo se puede ver el puente en un ambiente real. Bien, algo que no pude realizar en este caso fue como una explicación más a fondo de cómo se realizaban cada uno de los elementos de cimentación, que estos dos son iguales, las dos zapatas, las pilas y el martillo, debido a que no tenía las herramientas necesarias para cortar la madera. Entonces tuve que recurrir a una carpintería, pero bueno, básicamente fue un trozo de madera al cual se le hicieron unos agujeros y sobre ellos se incrustaron las pilas. De igual manera, otro pedacito de madera unido a las pilas es lo que representa el estribo. Entonces, a simple vista puede observarse qué es lo que es, no fue tan complicado. Y bien, así terminamos lo que es la fase de construcción, la fase número 2, la fase de explicación del proyecto. Ahora vamos a pasar a unir el puente, bueno, perdón, voy a realizar otros retoques con témpera a las zapatas para que sean más realistas toda la cimentación. Y luego sí, vamos a pasar a la fase 3, que es la presentación final.
Bien, una de las cosas que he querido realizar ahora, y bueno, tal vez se pregunten por qué hay unos libros sobre la mesa, es cargar la estructura como tal y demostrar que todas las leyes y procedimientos que anteriormente hicimos, ahora sí funcionan, demostrarlo. Entonces, lastimosamente no tengo unas pesas o un sistema para como tal cargar el puente, pero siendo recursivos lo que he hecho es tomar libros de una misma edición que pesa cada uno 1,2 kg, y el objetivo es colocar más de 7 kilos sobre el puente con todo y base y demás para demostrar. Entonces esperemos que esta prueba 1 de carga salga bien, y aquí vamos uno por uno. En estos momentos el puente tiene 7 kilos 200 gramos sobre él y se nota bastante firme, está bastante rígido. No se presentan curvaturas sobre los elementos del puente, sobre los largueros. La verdad es que parece que no tuviera nada encima, entonces vamos a colocar aún más peso sobre él. Así es. Vamos a colocar aproximadamente 4 kilos más, entonces 7 más 4 serían 11 kilos sobre el puente. Y bien, es gratificante saber que está resistiendo también el peso, debido a que esto lo que nos demuestra es que hemos realizado un buen uso de todas las teorías, de las leyes de la estática, de la isostática, cuando hablábamos de cómo se repartían las fuerzas. Y bien, hemos realizado esta como pequeña prueba de cargas sobre todo el puente en conjunto. Y bueno, también vamos a realizar otra prueba más ardua sobre la armadura. Bien, vamos a realizar una prueba mucho más ardua al puente. En este caso no estamos usando la parte de las bases, de la cimentación, porque esta escala, la escala en la que la hicimos, no está diseñada para que resista tanto peso. Y básicamente lo que voy a hacer es subirme arriba del puente y ver si como tal lo que es la armadura es capaz de soportar todo mi peso, que es aproximadamente 45 kilogramos. Entonces, prueba número 1 de carga, aproximadamente 45 kilogramos. Ahí vamos. Ok, estamos viendo que estamos sobre el puente en estos momentos, inclusive lo estamos moviendo un poco a propósito, y estamos cargando el puente sobre lo que son los nodos, es decir, toda nuestra teoría de cómo la armadura está transportando las cargas en estos momentos se está evidenciando. Entonces bien, voy a bajarme del puente, tengo aproximadamente unos 10 segundos sobre él, esto quiere decir que sí me va a resistir todo el tiempo y va a resistir este peso. Como vemos, la armadura está intacta, los largueros no han sufrido una deformación, cada uno de los elementos se mantienen en uno con lo que es la armadura, y bien, así hemos demostrado que ha soportado más de 45 kilogramos la sola armadura, y pues el peso en base ha sido casi de 15 kilogramos. Bien, hemos llegado a lo que es la fase 3, que es la presentación final del puente. Entonces, sin más, ahora sí tenemos el puente montado, el puente finalizado. Ahora sí podemos ver bien todo esto de la superestructura y lo de la subestructura, y vemos cada uno de los elementos estructurales acoplados. Además de eso, podemos ver lo que es el puente lo que podría ser en un ambiente de la vida real, y podemos entender más todo lo que explicamos anteriormente, desde la fase 1 y prácticamente desde la fase 0, cuando estábamos apenas hablando de lo que era un puente de armadura. Y pienso que el objetivo de todo este trabajo se ha cumplido, que es entender y demostrar cómo funciona el puente. No siendo más, he llegado a la finalización de mi presentación. De esta manera me despido, no sin antes agradecerle por todos los consejos que nos dio durante todas nuestras clases, además también los correos, guías que nos envió.
para poder realizar un excelente trabajo en el que no solo se evidencia que hemos aprendido, sino la excelente labor que usted ha prestado.